Bienvenidas, bienvenidos a la sala 2 de Macarona y el evento anual que todos los amantes de la ciencia esperan con expectación. Nos adentramos ahora en el mundo de las especies invasoras. En la Macaronesia hay algunas de ellas implantadas en el territorio, algunas que por su expansión preocupan. ¿Qué amenazas suponen para la flora autóctona? ¿Se pueden aprovechar? Para hablarnos de ello está ya por aquí María Dolores Marrero Alemán, del Grupo de Investigación de Fabricación Integrada y Avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes a todos y todas. Pues sí, como comentaba ella, vamos a hablar de plantas invasoras. ¿Qué es una especie exótica? ¿Qué es una especie introducida? Entendemos que es cualquier especie, ya sea animal, planta, hongo o microorganismo, que de forma intencionada o accidental se sale de su área natural de distribución y se instala en otra. Esto contrasta con la especie nativa, la especie autóctona, que es la que sí que está dentro de su rango de distribución. O sea, se puede decir que la especie es originaria del lugar. Hay muchas especies exóticas, pero no todas las especies exóticas son invasoras. ¿Cuándo se considera que es invasora? Cuando se introduce y avanza de manera espontánea. Causa muchos impactos sobre la diversidad biológica. ¿Qué tipo de impactos? Pues impactos ecológicos, algunos de los cuales en la presentación anterior Vanessa nos comentaba. Hay especies que, por ejemplo, una especie vegetal se instala y compite con la especie autóctona y le gana porque compite en la luz, compite por el agua, compite por los nutrientes y le gana y va creciendo, incluso va depredándola, va alimentándose porque al no estar esa especie en su hábitat natural, no tiene depredadores naturales, con lo cual va creciendo frente a los autóctonos que sí los tienen. Además pueden ser vectores de enfermedades, pueden generar contaminación genética cuando se combinan con las especies autóctonas, produciendo modificaciones en las estructuras de los ecosistemas. Pero no solo las especies invasoras pueden tener impactos ecológicos, también hay impactos que se traducen en la economía. Miren, un dato de 2018. Todas las acciones que se llevaron a cabo en acciones directas o indirectas para controlar o corregir la presencia de especies exóticas invasoras en el mundo alcanzó 1,4 trillones de dólares, con lo cual hay mucho dinero el que se pone en juego para evitar la aparición o la expansión de las especies invasoras. También desde el punto de vista sanitario, antes hablábamos de transmisión de enfermedades entre especies, por ejemplo, entre vegetales o entre animales, pero también puede ser trasladada al hombre. Es el caso, por ejemplo, del mosquito tigre, que se traslada, que cuando, original de África, que cuando entró en Europa ha producido enfermedades como el dengue, etcétera. Y también hay un impacto cultural, porque la presencia de esas especies invasoras al final cambia el formato. Es lo que nos pasa en Canarias. En Canarias nosotros estamos habituados a ver, por ejemplo, las tuneras y las pitas. De hecho, consideramos que son nuestras. Pues no, son especies invasoras que en su momento se introdujeron y ahora han formado parte de nuestro paisaje, han cambiado nuestras costumbres como pueblo. Existe una ley que regula todo esto y que define la especie exótica invasora como aquella que les he comentado que amenaza la diversidad biológica nativa. Y dentro de este ámbito, las plantas invasoras son las que aparecen desde su origen en el lugar en el que se instaura, compiten y producen muchos individuos que a su vez reproducen todavía más individuos, como el rabo de gato, la tunera que les comenté, la acacia, el tártago, la caña. Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace? Existe, según la ley que les enseñé antes, unas campañas de control. O sea, la ley establece dos cosas. Establece un catálogo para que todos sepamos qué especies invasoras son las que hay y se generen acciones para evitar esas especies invasoras. ¿Qué acciones? Canarias, por ejemplo, establece lo que se llaman las campañas de erradicación de especies exóticas. Pueden ser desde programas de recuperación de algunas especies amenazadas, actividades de restauración en el medio natural, volviendo a instaurar especies autóctonas, o campañas de eliminación, de arrancar, dirigidas a especies concretas. En Canarias, una de las especies que más problema nos da es el rabo de gato, el Penicetum cetaceum.
De hecho, existe ya desde el 2014 una resolución de la Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad que establecía las directrices, la forma en que había que manejar, controlar y eliminar el rabo de gato, porque se ha expandido por toda Canarias. Ese es el problema. Esa es la parte problemática de la incorporación de las especies vegetales invasoras en la Macaronesia. He hablado de Canarias, pero lo podemos extender al ámbito macaronésico. ¿Cuál es la solución? ¿Qué planteamos como posible solución? Pues nosotros lo que decimos es, si se fijan en las imágenes que están en la parte inferior de la pantalla, vemos que cuando se hacen esas campañas de control, todo este material vegetal, toda esta biomasa que se elimina, se lleva a vertedero. Nosotros planteamos convertir ese residuo en un recurso. ¿Cómo? Generando materiales compuestos, combinando una base que es matriz, la que actúa como aglutinante, combinándola con otro material, en este caso fibra, y generando un material único, como una unidad. En concreto, nosotros proponemos trabajar con termoplástico y esas fibras vegetales que salen de las especies invasoras, de las campañas de control de especies invasoras. ¿Y por qué fibras naturales? Porque son reciclables, porque son sostenibles, porque son más baratas, porque tienen buenas propiedades específicas, pero tienen una serie de inconvenientes que hay que estudiar y analizar. Por ejemplo, las fibras son hidrofílicas, atraen el agua, absorben el agua, mientras que el plástico con el que las queremos combinar son hidrofóbicos, repelen el agua. Bueno, pues tenemos que buscar la forma de que se combinen y generen un todo. El proyecto que les voy a plantear o a presentar ahora es la segunda parte de un proyecto anterior que presentamos en sesiones de Macaronay anteriores, donde nosotros ya probamos hacer esto. Probamos hacerlo, pero con dos procesos de fabricación específicos, el moldeo por compresión y el rotomoldeo. Y obtuvimos piezas como las que se ven en pantalla, como las que les estoy mostrando yo ahora mismo. Pues una lámpara, unos llaveros, pero queríamos dar un pasito más en Intosmar. Existe un proceso de fabricación que incluye más de una tercera parte de las piezas de plástico que existen hoy en día y que se fabrican a nivel industrial. Pues bien, vamos a aprovechar esa biomasa generada, vamos a aprovechar esa biomasa generada a partir de las especies vegetales y vamos a intentar encontrarles un uso industrial. ¿Cuáles son las que vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar la acacia, la caña, el jengibre blanco, el Gedicium. En realidad esta es una especie que es invasora en Azores, pero que últimamente se han detectado poblaciones en Tenerife. El rabo de gato y el tártaro. Son las 6 especies con las que vamos a trabajar. ¿Y quiénes vamos a trabajar? Bueno, pues este proyecto que se engloba dentro del programa Interreg MAC 2014-2020, participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través de nuestro grupo de investigación, participa el Cabildo de Gran Canaria a través del Departamento de Morfología Reproductiva, del Departamento de Morfología del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, la Universidad de Madeira y la Universidad de Azores. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer en este proyecto? Primero, analizar dónde están las invasoras, cómo están afectando a nuestras especies autóctonas, estudiarlas, saber cuál es su ciclo vital, en qué momento tienen que ser recogidas para que esa recolección no haga que se expandan todavía más. Una vez que lo tengamos claro, se van a recoger, nos las van a traer a la universidad. Y ahí vamos a generar esos materiales compuestos poliméricos que les hablaba. Vamos a procurar, a diferencia o como mejora del proyecto anterior, vamos a procurar que sean más reciclables, más biodegradables. Y vamos a trabajarlos por inyección. Vamos a ver que se pueden procesar también por ese proceso de fabricación. Y con los residuos que se nos generen, vamos todavía a intentar aprovecharlos. Vamos a trabajar, y aquí lo lidera la Universidad de Azores, que tiene una amplia experiencia en alimentación animal y en producción de fertilizantes, y vamos a ver si vamos a poder aprovechar esos nutrientes que tienen para generar piensos para animales o abono.
Antes de entrar brevemente, para no alargarme mucho, sí me gustaría destacar que una de las riquezas que tiene la investigación en el campo de la ingeniería, o lo que a mí más me apasiona, es el hecho de que cuando decidimos ver cuál es el proceso por el que sometemos a estas fibras para obtener los materiales poliméricos compuestos, necesitamos máquinas. Esas máquinas normalmente no existen en el mercado y nos encargamos de diseñarlas y fabricarlas y comprobar que existe esa viabilidad y ponerlas en marcha. Y así voy a pasar brevemente a describir qué hacemos con una de las especies, por ejemplo, la opuntia. ¿Qué hacemos? En esta primera imagen ven como ya el organismo de control ya la ha cortado, va a recogerla, nos la trae y nos trae, separamos las palas por un lado y el tronco por otro. Lo que hacemos es le quitamos las espinas, la abrimos, la enriamos, es un proceso donde está varios días en agua para ir eliminando todo el material que podamos y extraemos la fibra. Y lo mismo vamos a hacer con el tronco. Vamos a cortarlo, quitarle la corteza, cortarlo, enriarlo, secarlo y extraer las fibras, que son fibras como esta que tengo aquí y como la que se ve en pantalla. Y a partir de esta fibra, lo que nosotros proponemos es, primero, estudiarla, saber de qué está compuesto, porque si conocemos su composición, podemos intuir qué características mecánicas va a tener el compuesto y encontrarle aplicaciones acordes a esas características mecánicas. Bien, las vamos estudiando, las vamos caracterizando, la tratamos para que ese carácter hidrofílico, esa apetencia por el agua, sea menor y se combine bien con el polímero, y después la cortamos. Esta máquina de corte también ha sido diseñada y fabricada por el grupo. Después la tamizamos, la separamos en distintos tamaños para estudiar cuál es el más apropiado y hacemos el proceso de extrusión. Es decir, fíjense en esta segunda imagen donde cogemos esos trocitos de fibra, los combinamos con la granza, con esas bolitas de plástico, lo metemos en un proceso de extrusión donde hay un cilindro con un cilindro, un elemento que rota y lo que va haciendo es calentando toda la mezcla, la va plastificando y al final la obligamos a pasar por un cabezal y nos va a sacar un hilo. Este hilo lo cortamos y obtenemos otra vez granza, pero ya no es granza sola, ahora es granza con fibra, reforzada con las distintas fibras. Aquí están ejemplos de las fibras de las distintas pellets que hemos conseguido con las distintas fibras. Y después la llevamos al proceso que les comentaba, el proceso de inyección. En este caso concreto les estoy mostrando un molde que hicimos de probetas, para sacar probetas que después puedan ser ensayadas mecánicamente, y las procesamos y vimos que efectivamente resulta que podemos conseguir combinar esos materiales poliméricos con ahora mismo hasta un 40% de fibra. Estamos en la fase del estudio de ensayos mecánicos para ver cuáles son sus propiedades y encontrarles posibles aplicaciones que sustituyan el polímero solo por este polímero reforzado con fibra. También dijimos, bueno, pues resulta que de la pala extraemos varias mallas como esta y generamos unos residuos a su vez. ¿Qué pasa si cogemos la pala entera, la molemos y la intentamos combinar? Pues también estamos haciendo eso, pero por un proceso menos exigente como es el moldeo por compresión, y hemos hecho varias pruebas. De hecho, alguna de ellas, como están aquí, se nos ha quemado porque la temperatura, no atinamos con la temperatura y se nos quemó la fibra, pero hemos ido ensayando y ya hemos obtenido resultados que nos permiten ser bastante optimistas en la incorporación de un porcentaje elevado de fibras naturales procedentes de las campañas de erradicación y control de estas especies invasoras en la fabricación de materiales compuestos. Aquí les dejo de nuevo este proyecto, insisto, financiado por el programa Interreg MAC 2014-2020, donde está el enlace a su página web y el correo electrónico. Y no me quiero demorar mucho más para no alargarlo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, María Dolores, por acercarnos todo lo que se puede hacer con las plantas invasoras, todos los estudios que se están llevando a cabo y también por contarnos que a veces los científicos no atinan.
Muchas Sí, gracias es por cierto. muchas gracias por participar en este Macaroná y se nos ha agotado el tiempo, lo has estirado ahí al máximo, así que el año que Gracias. viene más y que atinen mejor. Gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Nosotros volvemos enseguida con más investigaciones. Hasta ahora.